En el centro de nuestro informativo de hoy, una revelación que ha sacudido por completo el mundo del entretenimiento. La emotiva confesión de Halil Ibrahim Ceyhan sobre el final de su relación con Sila Turkoglu. El reconocido actor decidió romper el silencio después de meses de especulaciones y miradas curiosas. En su intervención, mostró una honestidad que pocos esperaban y que rápidamente se viralizó en las redes. Su voz tembló en ciertos momentos, pero jamás perdió la firmeza al explicar lo vivido. Lo que dijo no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también abrió un debate sobre los límites dentro de una relación. Según Halil Ibrahim Ceyhan, la separación no fue fruto de una discusión repentina, sino el resultado de un proceso largo y silencioso. Afirmó que durante un tiempo sintió que estaba perdiendo partes de sí mismo para adaptarse a expectativas ajenas. Relató que ese peso emocional se fue acumulando hasta convertirse en una carga insostenible. Lo contó con una serenidad que revelaba cuánto había reflexionado sobre el tema. Y agregó que no buscaba señalar culpables, sino describir una experiencia que lo marcó profundamente. Sus palabras resonaron con una madurez que se ganó el respeto de la audiencia. Cuando mencionó a Sila Turkoglu, lo hizo con cuidado y con un tono claramente nostálgico. Explicó que el cariño entre ambos siempre fue real, pero que las diferencias internas comenzaron a expandirse como una grieta silenciosa. Señaló que, aunque ella nunca quiso hacer daño, sí había un deseo constante de que él cambiara ciertos aspectos de su personalidad. Para él, esas solicitudes lo llevaron a cuestionar quién era y hacia dónde quería ir. Lo expresó sin rencor, como quien comparte una verdad que ya ha aceptado. Sus seguidores destacaron la elegancia con la que habló de su expareja. En su relato, Halil narró cómo intentó adaptarse para evitar conflictos innecesarios. Confesó que en varias ocasiones cedió ante situaciones que lo hacían sentir incómodo. Dijo que lo hizo creyendo que el amor requería sacrificios continuos y silenciosos. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar que estaba dejando atrás su propia esencia para cumplir expectativas ajenas. Fue entonces cuando comprendió que esa transformación lo estaba apagando emocionalmente. Su sinceridad en este punto provocó que muchos espectadores se sintieran identificados. También reveló que hubo conversaciones difíciles que ambos postergaron por miedo a enfrentarse a la verdad. Explicó que evitar esos diálogos solo hizo que la distancia entre ellos creciera aún más. Aseguró que si hubiesen hablado con mayor apertura desde el principio, quizá la historia habría sido distinta. Pero aceptó que en las relaciones a veces se actúa más con el corazón que con la razón. Admitió que ambos se equivocaron, no por falta de amor, sino por falta de comunicación. Ese reconocimiento generó un enorme impacto en redes. Halil Ibrahim Ceyhan expresó que tomó la decisión de separarse cuando sintió que ya no podía reconocerse frente al espejo. Dijo que ese momento fue devastador, pero necesario para recuperar su equilibrio emocional. Explicó que comprendió que amarse también significa saber poner límites a tiempo, y aseguró que nunca quiso que la ruptura se convirtiera en un espectáculo mediático. Por eso, guardó silencio tanto tiempo, esperando a sanar antes de hablar públicamente. Su decisión fue aplaudida por especialistas en relaciones afectivas. Al referirse al impacto emocional que la ruptura dejó en él, Halil no dudó en admitir que atravesó noches llenas de dudas y tristeza. Dijo que no es fácil soltar a alguien que ha sido parte fundamental de tu vida, pero también afirmó que el proceso lo ayudó a conocerse mejor y a entender lo que realmente necesita en una relación. Explicó que el dolor no siempre es un enemigo, sino que a veces puede ser un maestro. Ostri puede ser un maestro.
y aseguró que después de todo, logró encontrar un nuevo equilibrio. Sus palabras inspiraron miles de comentarios positivos. Durante la entrevista, una de las frases más comentadas fue cuando Jalil confesó: "Rompimos porque ella quería cambiarme". Dijo esta frase no como reproche, sino como una conclusión honesta de lo vivido. Aclaró que nadie debería sentir la obligación de transformarse para encajar en los deseos de otro. Explicó que en el amor debe haber espacio para crecer, no para moldear. Su reflexión fue interpretada como un mensaje universal más allá de la fama, y rápidamente comenzó a circular como tendencia en todas las plataformas. El presentador del programa quedó visiblemente sorprendido por el nivel de apertura emocional de Jalil. Afirmó que pocas veces había visto a un invitado hablar con tanta claridad sobre experiencias sentimentales. El estudio quedó en silencio mientras el actor relataba sus memorias con serenidad. Cada frase parecía cuidadosamente medida para no herir, pero tampoco ocultar la verdad. Fue un momento televisivo que capturó a millones y que, según analistas, permanecerá en conversación durante mucho tiempo. Sila Türkoğlu, aunque no estuvo presente en la entrevista, fue mencionada desde un profundo respeto. Jalil dejó claro que el cariño entre ambos sigue intacto, aunque hayan seguido caminos distintos. Dijo que nunca hablaría de ella desde la rabia, pues formó parte de momentos inolvidables de su vida. Aseguró que ambos merecen ser felices, cada uno a su propio ritmo. Explicó que el amor no desaparece de un día para otro, solo cambia de forma. Y, con esa declaración cerró cualquier posibilidad de especulación malintencionada. Otro punto clave fue cuando Jalil habló sobre la presión pública que ambos vivieron. Señaló que a veces la opinión externa se convierte en una carga inmensa que complica incluso los momentos más sencillos. Dijo que mantener una relación bajo el lente de millones no es tarea fácil. Explicó que los rumores, críticas y expectativas suelen distorsionar la realidad. Reconoció que en su caso, esa presión afectó más de lo que imaginaban, y lo mencionó como una de las razones por las que optó por proteger su vida privada. En medio de su narración, Jalil aprovechó para enviar un mensaje a quienes atraviesan rupturas dolorosas. Dijo que no deben sentirse culpables por priorizar su bienestar emocional. Afirmó que nadie debe permanecer en un lugar donde ya no puede crecer. Explicó que el verdadero acto de amor propio es reconocer cuándo es momento de soltar. Invitó a todos a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones, y recordó que el tiempo siempre ayuda a sanar. La audiencia respondió masivamente con mensajes de apoyo. Muchos agradecieron que un actor tan reconocido hablara con tanta sinceridad sobre temas emocionales. También destacaron la necesidad de normalizar conversaciones profundas sobre límites y autenticidad. El testimonio de Jalil abrió un debate que traspasó fronteras y demostró que incluso las figuras públicas viven procesos similares a cualquier otra persona. Fue un recordatorio de que todos somos vulnerables. Cuando el programa llegó a su tramo final, Jalil explicó que ahora se siente más centrado que nunca. Dijo que ha aprendido a escuchar su voz interior y a tomar decisiones desde la paz. Aseguró que no descarta el amor en el futuro, pero que esta vez será desde un entendimiento más maduro. Explicó que el dolor también deja enseñanzas valiosas. Recordó que cada relación deja aprendizajes que ayudan a construir una mejor versión de uno mismo. Su mensaje fue recibido con admiración. El presentador, visiblemente emocionado, agradeció a Jalil por su honestidad. Señaló que entrevistas así dignifican el oficio del periodismo emocional. Dijo que la valentía del actor serviría de inspiración para miles de personas. Resaltó que contar una historia con transparencia siempre tendrá un impacto profundo. Y agradeció que hubiese elegido ese espacio para abrir su corazón.
fue un cierre cargado de humanidad. Al despedirse, Alil afirmó que seguiría adelante con proyectos nuevos que lo motivan profundamente. Dijo que se encuentra en una etapa donde desea enfocarse en su crecimiento profesional y personal. Explicó que, aunque el pasado lo marcó, no permitirá que defina su futuro. Agradeció a sus seguidores por acompañarlo incluso en sus silencios. Prometió que vendrán días llenos de energía y entusiasmo. Y dejó la sensación de estar comenzando un nuevo capítulo. Finalmente, la entrevista se convirtió en uno de los momentos más comentados del día. Las redes sociales explotaron con clips, opiniones, reflexiones y mensajes de apoyo. Expertos en comunicación resaltaron el impacto emocional del relato. Se afirmó que pocas veces un testimonio logra conectar de forma tan profunda con el público. Y muchos dijeron que esta confesión pasará a la historia como una de las más sinceras de su carrera. Así cerramos un reporte que ha conmovido y sorprendido a todos.